Sí, estoy. Ya. Perfecto. Bueno, nuevamente buenas noches. Esta es nuestra tercera clase sobre este tema de Cristología. Sé que en cada una de las clases anteriores hemos logrado entender un poco de qué se trata la Cristología, la presencia de Jesús. Como les decía desde la primera clase, Cristología. Cristo Jesús como persona con la doble naturaleza humana y divina, pero también en logía, estudio, tratado a nivel filosófico. Entonces el día de hoy vamos a entender algo que me llamaba mucho la atención desde la clase pasada y es el discipulado. Nosotros vimos la clase pasada los géneros literarios como tal. Y el día de hoy vamos a ver cómo este personaje que marcó la historia en dos, que dividió la historia en dos, tenía algo en sí que cautivaba al resto de personas. Y sobre todo las primeras personas que se vieron afectadas no negativamente, sino positivamente, fueron los discípulos. Vamos a estudiar qué fue lo que marcó el caminar, la vida de los discípulos para seguir a Jesús y por qué lo siguieron hasta incluso una muerte. Algunos murieron crucificados, en el caso de Pedro, Pedro murió boca abajo, porque él decía que no era digno de morir como murió su maestro, como murió Jesús. Y los demás también murieron. El único discípulo que no murió martirizado fue Juan. El resto murió martirizado. Y decimos, ¿por qué Juan no? Porque Juan vivió la pasión con Jesús. Y lo vemos en el Evangelio, donde nos habla de la pasión, cómo Juan estaba en pie de la cruz sufriendo con Cristo la muerte, el martirio, hasta tal punto que una de las 7 palabras que repetimos en Semana Santa, todos los Viernes Santos, vemos que nos entrega a cada uno de nosotros Jesús como madre y gracias a Juan, ese discípulo amado que también se nos confiere la gracia a nosotros de ser discípulos amados. Quiero que te pongas a analizar en tu vida si en verdad eres un auténtico discípulo de Dios. Cuando hablamos del discipulado, las características más comunes que vemos del discipulado son aquel que sirve, aquel que sigue al maestro, aquel que entrega también su vida por la evangelización. Pero ¿qué te mueve a ti para servir a Jesús? ¿Qué es lo que te mueve a ti para estar conectado, conectada a las 7:44 de la noche? ¿Qué te mueve a ti ir a los domingos a la Eucaristía y servirle en algún ministerio que tú estés sirviendo, apostolado, llámese lectorado, acolitado, los ministros de la Sagrada Comunión, la comunidad de Maús, llámese otro ministerio dentro de la iglesia, los catequistas, por ejemplo? ¿Qué es lo que te mueve a ti para seguir este cuento de Jesús y no solamente creerlo a extra hacia afuera, sino que algo de eso del discipulado te marcó a tu vida, llegó a tu vida, te enamoró y ese enamorar te permitió continuar las enseñanzas de Jesús? Pero ahora nos vamos a centrar en esta pregunta de cómo se forma un discípulo. Y es curioso porque es la misma imagen de Jesús. Ese discípulo, ¿cómo se forma ese discípulo? Lo encontramos en Juan 15, donde nos dice que fueron ustedes quien eligieron, dice el mismo Jesús, fueron ustedes quien me eligieron, pero no fue así. Yo mismo los escogí a ustedes. Ustedes no fueron los que me escogieron. Si estamos aquí fue porque nosotros nos dejamos enamorar y seducir. El 75-80% de la Biblia está escrito en verso y en prosa. Eso quiere decir que Dios nos habla netamente en un lenguaje romántico. Para mis queridas damas, sí, Dios es un Dios romántico. También para nosotros los hombres.
Y desde esa manera nosotros entendemos que el discipulado es una invitación por parte de Cristo a cada una de las vidas que dicen sí. Muchos son los llamados, muy pocos los escogidos. No solo tenemos la interpretación de ese texto para la parte de vocación a la vida sacerdotal o religiosa, sino también la tenemos para el caminar del servicio en Jesús. Ese llamado para aprender a ser discípulos, que se debe centrar principalmente en la cruz. Gracias a la cruz, y lo hemos entendido a lo largo de este curso, la cruz es signo de adoración. Nosotros adoramos la cruz. Veíamos la clase pasada que existen 3 cultos que la Iglesia Católica hace. El primero es la tría, que es el culto de adoración hacia a Dios. La dulía, que es el culto hacia la Virgen María, de veneración. Y la hiperdulía hacia los ángeles y a los santos. Pero en este sentido nosotros adoramos a Dios completamente, pero también los católicos adoramos la cruz, nosotros no la veneramos. Incluso en la liturgia, en el misal romano, que es donde el Padre se guía, hay unas pequeñas letricas que se llaman rúbricas. Las rúbricas son lo que le dice al sacerdote qué hacer en cada uno de los momentos. Extiende las manos, coge el cuerpo de Cristo, coge el cáliz, coge la patena, la palia, extiende el corporal, le va dando indicaciones. Nosotros adoramos la cruz porque para nosotros es un signo de adoración, de oración. ¿Y cómo nosotros aprendemos a ser discípulos nuevos? Porque lo ideal de este curso es que salgamos a entender si nuestro servicio es por voluntad propia o voluntad divina. ¿Qué característica tiene ese discipulado? La cruz, la oración, el valorar la fe y sobre todo que entendemos que gracias a aquella cruz, Dios nos confiere a nosotros la gracia del don del amor. Pero también Dios se manifiesta en los discípulos, no solamente en la cruz, en la oración, en el don de amor, que es la Eucaristía, sino también en Pentecostés. Es allí donde rectifica a los discípulos como discípulos. Y es la llegada del Espíritu Santo que les da la fortaleza. Ellos estaban encerrados, tenían miedo. Acababan de matar a su maestro y estaban con temor, encerrados, tenían tranca, sin querer salir por miedo o temor a que los juzgasen, a que los miraran mal, a que los mataran. Y es por eso que Jesús se manifiesta en los discípulos desde el primer momento, en la cruz y en Pentecostés. No fueron ustedes que me escogieron, fui yo quien los escogí a ustedes. Y desde esa manera podemos entender que Él me amó y se entregó por mí en la cruz. No es un cuento únicamente fantasioso, es una realidad. Tuvo una muerte de cruz para entregarnos a nosotros la salvación y la redención. Me amó y se entregó. Lo encontramos en Gálatas 2:20, atestiguando Pablo a la comunidad de Gálatas. Me amó y murió por mí, murió por ti, murió por toda su iglesia, murió por los que creen, por los que no creen. Todo el que se siente amado recibe de sí, recibe en Jesús la verdadera conversión. Yo no puedo ser discípulo si no he tenido una conversión. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los discípulos de Jesús se les cambia el nombre. ¿Cómo se llamaba Pedro? Antes. Y cada uno, y si ponemos a analizarnos, cada uno de los discípulos se les cambió el nombre. Pablo de Tarso. A cada uno, y también eso es un signo de que ya no eres tú el que vive, que más adelante lo vamos a ir comprendiendo. Pero debemos reconocer en Jesús siempre como nuestro Dios, que Él está ahí en medio de las necesidades, mediante el pecado, mediante nuestra ignorancia, mediante nuestra miseria. Él siempre va a estar ahí. El discípulo no solamente está o siente la perfección y la gracia de Dios o el Pentecostés en todo momento. Y yo te lo digo a ti, en todo momento no vas a tener esa alegría pascual de júbilo, de alegría. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó, no. En muchos momentos también te vas a sentir caído,
te vas a sentir abrumado, agotado, sin ganas de creer o incluso con tu fe mínima. Pero es allí donde reconocer la acción del Espíritu Santo comienza a ser una experiencia. Nosotros, como verdaderos y auténticos discípulos que hemos sido llamados por Cristo, debemos reconocerlo para tener mediante ese encuentro de corazón a corazón una experiencia clave, ya que en ese encuentro de corazón a corazón comienza a mediar la acción del Espíritu Santo. Eso en el hoy, esa experiencia que tú has tenido a través de un retiro, a través de un encuentro de formación, a través de la formación en tu ministerio, a través de el ir a la Eucaristía como el don más grande que tenemos nosotros los católicos, que es la Sagrada Eucaristía, que todas las Eucaristías aquí entre nosotros son signo de sanación. Y esa conversión se debe dar mediante el hoy, mediante lo que estás viviendo en este momento. Cada día Dios va renovando, va transformando, va adecuando esa experiencia para involucrar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cristo no es un recuerdo, y si puedes, anótatelo. Cristo no es un recuerdo, no es una simple teoría. Si Cristo fuera un recuerdo, una teoría, viviríamos únicamente de un libro muerto, que es la palabra. Pero si en cambio reconozco a Jesús como una experiencia, experiencias que tengo un encuentro cara a cara, una vivencia, la palabra de Dios, la Biblia, comienza a ser ya no una letra muerta, un libro más que adorna mi casa, mi biblioteca, sino un libro que comienza a tener sentido en mi vida. Jesús es un acto puro que se hace. Él siendo el acto puro, Él actúa, Él llena. Él es el actor de nuestra vida, pero también tiene las riendas de nuestra vida y de nuestro proceso. Daniel, yo no entiendo por qué mi familia no se acerca a Dios. Me encanta hacerle estas preguntas. Tú llevas a tu hijo a la Eucaristía, tú lo involucras en una catequesis, tú vas, tú oras con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, reciben los sacramentos, estás casada, has recibido el sacramento de bautismo, primera comunión, confirmación, confesión, o si por el contrario llevas años sin confesarte. Porque en este momento de experiencia nosotros debemos incluso gritar nuestra fe hasta tal punto de decir, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. Gálatas 2:20. Y encontramos distintos personajes históricos como Natanael, que él era el más de los discípulos que más conocía la palabra, que más conocía el contexto de Dios y era muy escéptico. Incluso cuando los discípulos le dicen, encontramos al maestro, él llega y les dice, bueno, ¿será que de Nazaret podrá salir algo bueno? Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los discípulos, si los cogemos a nuestra vida, nos podemos encontrar en cada una de sus vivencias, de su escepticismo, de sus miedos. Por ejemplo, Tomás tenía miedo, Tomás no creía, el incrédulo, pero hasta que no vio, no creyó. Pero también vemos a un Juan que le encantaba reposar en el pecho de su maestro. Y esta escena de este discípulo amado que se transmite hoy a nosotros y nos dice Jesús, eres mi discípulo, discípula amada, es poder escuchar no solamente la respiración del maestro, sino también escuchar los latidos del corazón del maestro. Para aquellas personas que están casadas, pueden con sus hijos, dense la oportunidad un día de poder escuchar el corazón de su esposo o de su esposa. Ese corazón que está constantemente bombeando sangre, que no descansa las 24 horas, trabaja constantemente. Es el corazón de Jesús que le habla a ese discípulo y no solamente con sus vivencias, con sus gestos, con su predicación, con su amor, sino que también él irradiaba ese encuentro. Pero aquí nos surge algo. Si entendemos a Jesús como personaje histórico, doble naturaleza, humana, divina,
que formó a sus discípulos, nosotros podemos hoy preguntarnos, ¿qué aprendieron de Jesús los discípulos? Si nosotros estamos en esta formación es porque nos llama la atención la persona de Cristo, el formarnos, el prepararnos, el contestar lo que nos pide el Concilio Vaticano II, laicos formados para la iglesia. También respondemos la invitación del Papa Francisco, pidiendo que los laicos nos formemos en Dios. Pero yo te hago hoy una pregunta clave, y es, si tú estuvieras con el Maestro, con Jesús, ¿qué preguntas le hubieras hecho? Si tú hubieras estado con Jesús cara a cara, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le cuentas? Y es allí donde nosotros vamos a tomar 5 puntos de cómo fue esa experiencia viva de ese discipulado, de esos discípulos que pudieron ver al Maestro, escucharlo, verlo, son testigos oculares, son testigos de oído, de escuchar, de meditar sus enseñanzas, son discípulos de contacto, porque estuvieron cerca, le dieron la mano, un abrazo. Son discípulos que estuvieron en unión y poseían la clave de Jesús de corazón a corazón. Aquellos caminantes de Emaús, es que no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con él. Ese arder del corazón era lo que mantenía a los discípulos en ese encuentro con el Jesús resucitado, con el Jesús presentándose en esos 3 años de acompañamiento que tuvieron los discípulos. Pero podemos entender que Cristo, como punto principal, al discipulado, a sus discípulos, y nosotros como discípulos hoy en día, Cristo nos guía y nos corrige. Es la primera enseñanza de Jesús que nos transmite el día de hoy. Nos enseña, nos educa, nos guía, pero también nos corrige. El corregir es también una corrección fraterna, porque en muchas ocasiones necesitamos también reconocer qué es lo que estamos haciendo, tanto bien, pero también qué es lo que nos falta crecer. Y es allí donde también entendemos que no solo debo leer las palabras en las partes lindas. ¿Por qué? Porque si ustedes se han puesto a pensar en muchas ocasiones, nosotros lo que hacemos es, estamos tristes, busquemos una palabra que nos aliente. Hay 365 promesas en la Biblia. Tú puedes coger una promesa diaria en tu vida. Son 365 promesas que no las conocemos, que no incluso ni las miramos. Pero bueno, pensemos que cogemos cada una de esas promesas durante 365 días. Perfecto. Pero yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Por qué no nos centramos también en esos textos que a nosotros nos ayudan a poder entender esa corrección de Cristo? Porque no solamente Cristo en Marcos 3:16 los escogía, bueno, vemos en Marcos 3:16 que él escogió a sus 12, los envió y les pidió que estuvieran con él. En otro, si nosotros lo analizamos en ese paso o punto a punto que pidió Jesús, yo no lo pondría de esa manera. Yo lo pondría que se estén con él, los escoge, perdón, no sería, primero los escoge, que se estén con él y después los envía. No, él lo que pidió fue que los escogió, los envió y les pidió que estuvieran con él. Y ese acto de Jesús es que les pidió que estuvieran con él a pesar de que ya estuvieran evangelizando, a pesar de que ya no estuvieran cara a cara con el Maestro. De Cristo salió una fuerza completamente nueva, renovadora, que sanaba a todos. Esto lo encontramos en Lucas 6. Era algo que tan grande que él pasaba y solamente su sombra sanaba. Solamente verlo ya las personas decían, prueba perfecta, voy a seguirle. Solamente las personas necesitaban escucharlo
Incluso a las personas que no podían oírlo por ser sordos, los sanaba para escucharle. Por eso la enseñanza del día de hoy también es, como discípulos, debemos prepararnos para que Dios nos corrija, para que Jesús nos corrija. Y esa corrección siempre va a ser perfecta, aunque no la entendamos en el momento, aunque no la comprendamos en el instante. Él nos va a corregir siempre con amor. Por eso es que en Juan 15 nos dice, vosotros estáis limpios por la palabra de Cristo. Tanto impacto tiene la palabra de Dios que limpia, que purifica, que renueva. Y es por eso que el que se mantiene en Cristo está protegido. El que se mantiene en Cristo rezando el rosario, asistiendo a la Eucaristía, viviendo de los sacramentos, en el caso de la confesión, porque está protegido. Imagínense la protección tan bacana que debieron haber tenido los discípulos al estar completamente con Jesús. No solamente Jesús les daba cuando hablaba, cuando los abrazaba, cuando les daba un consejo, cuando les enseñaba, sino también ellos se llenaban de esa fuerza que transmitía Jesús, incluso dormidos. Estaban en la barca, Jesús se duerme, los discípulos andan en la barca, se asustan, hay una gran tormenta, lo despiertan. A pesar de que estuviera Jesús dormido, transmitía a ellos la fuerza de Dios. Por eso en 1 Juan 4:4 encontramos que mayor es el que está en ustedes que en el que está en el mundo. Cuando Dios nos forma a nosotros, cuando Dios a nosotros nos da el privilegio de formarnos, Jesús, de encontrar, de escudriñar la palabra, hay algo que también dentro de nosotros como verdaderos y auténticos discípulos de Jesús comienza a crecer. Y es ese crecimiento que reconocemos que sí, vivimos en el mundo, pero incluso yo como joven digo, no le pertenezco a este mundo. Me pertenece a algo distinto que es lo que me ofrece el mundo, que es lo que está en el cielo. Que me alegra más, en mi corazón se regocija más cuando tengo un encuentro con hermanos, con mi familia que está acá en esta videollamada. Porque los que estamos aquí ya pertenecemos a una familia de formación, no solamente de comunidades. Porque se llena mi corazón al entender y comprender que somos 28 locos que estamos conectados en esta videollamada y los que están viendo el video en YouTube y que seguimos enamorándonos de Dios, que seguimos llenándonos de Él, que seguimos preguntándonos constantemente ¿por qué Dios me escogió para encontrarme el día de acá, el día de hoy aquí, en este instante, en este momento? Yo no creo en las coincidencias, más creo yo en las diosidencias. Y las diosidencias tienen un encuentro íntimo, porque cuando creemos en las coincidencias, creemos que todo fue casualidad o obra del destino. Cuando creemos en las diosidencias, nos damos cuenta que Dios formó todo, organizó todo para que te encontraras hoy aquí, a pesar de tu cansancio, a pesar de que de pronto tienes tu corazón roto, herido, lastimado, lastimada, pero te permitió encontrarte hoy aquí. Por eso es que ya pasamos a esa segunda forma de entender cómo es el mensaje de ese Cristos a nivel de su pedagogía y método de enseñanza para sus 12. Antes de escogerlos, él ya había orado toda la noche. Por eso les digo que en la parte espiritual no es necesario entender o comprender una coincidencia, sino más bien una diosidencia que se transmite. Y fue tan grande el mensaje de que entendemos que Cristo en Romanos, que Cristo nos ama, hasta tal punto que nos deja el mensaje de la cruz. Porque la cruz ya deja de ser ese signo de muerte, porque pasa a ser un signo de vida. Recordemos que para la tradición judaica, para los judíos, la cruz era signo de muerte. Aquel que moría en un madero era considerado maldito. Eso quizás ya lo sabes. Pero el por qué, te lo voy a decir.
Para un judío que reconocía que Dios lo había moldado de la tierra, recordemos en Génesis 1:27, que nos hace a su imagen, imago Dei, nos hace del barro en Génesis 2, sopla y nos da aliento de vida. Para un judío que cree eso, y hoy en día nosotros como católicos también lo creemos, que nacemos, por eso el miércoles de ceniza, en polvo eres, en polvo te convertirás. Conviértete y cree en el Evangelio. Pero los judíos que creen en eso también, ellos no entendían, no concebían tener que morir sin tocar el suelo. Ese era el peor castigo para un judío. Por eso es que la cruz se eleva y no entra en contacto directamente con la tierra. Por eso es que desde allí, desde ese Cristo resucitado, encontrado, que pasó por el triduum pascual, que se encuentra en ese madero signo de salvación y redención, se nos confiere la gracia a nosotros de la vida. Y también se nos da la gracia de dirigirnos a Él como nuestro Señor. Leer la palabra no solo con las cosas que nos motivan a seguir, porque la pasión, si ustedes la leen, es un texto desgarrador completamente. Y ya cuando entendemos y comprendemos o investigamos acerca de cómo fue ese martirio de Cristo en las actas martiriales, cómo fue que destruyeron, desgarraron completamente su cuerpo hasta el punto de que ya no tenía forma humana cuando lo hicieron. Dicen las actas martiriales que cuando él estaba en la cruz no se le veía forma humana, o sea, tanto se destruyó su cuerpo que no le encontraban forma. No hay que quedarnos en el Cristo lindo del que escucha, del que sana sordos, abre los ojos de los ciegos, sana a la hemorroísa. No, hay que quedarnos con ese Cristo crucificado, porque es allí donde se pasa la experiencia de entender que cuando pase por los momentos más difíciles de mi vida, es cuando más cerca estoy al Cristo en la cruz. Porque también entiendo que la doble naturaleza de Jesús la vivió tan perfecta, la humana, que se asemeja a lo que yo también puedo resistir, que me ayuda y me motiva a que si Él quedó pegado en la cruz, por más de que Él podía bajarse, era completamente Dios, pero decidió quedarse por amor, es completamente distinto. Si nosotros leemos el Padre Nuestro, encontramos 7 peticiones que constantemente le estamos pidiendo a Dios, que nos ayude, que por los otros, pero son 7 peticiones que están en nuestro encuentro de corazón a corazón con ese Cristo resucitado. Por eso en Hebreos 5:14 a nosotros se nos da la gracia, Hebreos 5:14, de entender ese gran misterio que nos cuenta Pablo de cómo nosotros debemos disfrutar de los alimentos de la palabra de Dios. Porque si ustedes nos centramos aquí ya en este tercer punto, Jesús los pone a servir a sus discípulos. Sí, Cristo experiencia del servicio completamente, pero ¿cuántas cosas el mismo Cristo no les enseñó a sus discípulos porque los estaba preparando para un servicio? Lo podemos ver en las bienaventuranzas, que lo veíamos la clase pasada, no solamente lo bueno, bienaventurados los que los persiguen, porque ellos será Estaba diciéndonos que en ese caminar completamente no podemos concebir o centrarnos en que si yo creo en Cristo, en que si yo lo sirvo,
no solamente voy a tener la vida plena, sino que aquí en la tierra también se va a poner cada vez más difícil. Sería genial hablar únicamente de un Dios que te va a ayudar siempre y que nunca vas a soportar cosas duras, difíciles. Perdóname, y si te estás formando y estás aquí y creíste que por formarte ibas a estar bien todos los días, no, lo siento. Yo sé que tu corazón se rompió un poquito, pero no es así. El formarnos a nosotros nos ayuda a entender que vale la pena servir y ser discípulos porque entendemos que cuando esté mal en esa cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, no se despegó de allí por mí. Que si el mismo Dios, el Verbo encarnado de Dios, no se bajó de aquella cruz y permitió en su vida sufrir por amor, a mí también me dará la fuerza del amor para persistir, durar, soportar y salir en victoria de mis caídas, de mis batallas y de mi guerra. Porque creer en Dios en estos momentos es una guerra, es una batalla constantemente. Somos soldados del ejército de Dios, me encanta decirlo. Hay una canción de Martín Valverde que dice, ánimo soldado, que a tu lado está peleando el mismo Dios. Ta, 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 ta. Ánimo soldada que estás aquí escuchando. Vale la pena formarnos, aprender de él. Mira, hasta ahora vamos en el tercer punto de cómo fue que Jesús formó a sus discípulos. Miren, el poner Jesús a sus discípulos a servir. En Juan 6:9 encontramos que a través de ese signo, Jesús, el evangelizar, alivianaba y aliviaba los dolores del corazón, los dolores del cuerpo. Por eso es que Jesús, cuando resucita y se presenta ante Tomás, Jesús le muestra sus heridas. Jesús no se las esconde, Jesús no se las tapa. Ah, es que resucité, mira, ya no tengo heridas. No, Jesús las muestra. Le dice Tomás, ven y toca, introduce tus dedos sobre mis llagas. La diferencia en este signo es que Jesús ya tenía las heridas sanas, a pesar de que estaban abiertas, pero ya estaban sanas, no le dolían. En cambio, las heridas que más dolían en este momento eran las heridas que tenía Tomás de su inseguridad. Por eso es que nosotros debemos ser ese servicio a los demás a través de nuestro testimonio, a través de la experiencia, que nuestras heridas ya sanas son las heridas que sanan las heridas aún abiertas, enfermas, de las personas que aún no lo conocen y no han tenido un encuentro de corazón y corazón con Él. Porque Cristo es experiencia en el servicio al mundo. Anótatelo. Mira, es gratuito. Coge una hojita, saca un esfero y anótate esto. Cristo es experiencia en el servicio al mundo. Y a pesar de que ese Cristo sirviese al mundo, también Él fue rechazado. Y nosotros vamos a ser rechazados en cualquier momento. O si no, si ya te ha pasado, bienvenido al club. Todos los que estamos en esta llamada hemos sido rechazados en algún momento, en algún instante. Te pongo un ejemplo y nos pasa muy frecuente. Cuando vayas a almorzar mañana, donde te vayas a sentar en tu trabajo, pon la mesa, estás con tus compañeros del trabajo hablando y antes de comer, persígnate sin miedo. Nos da pena, nos da oso. Algunos se persignan escondidos, como si estuvieran escondiendo algo malo. Otros los llaman el zorro, porque es una marca que ya tenemos mentalmente. Otros les da pánico y no lo hacen,
por el miedo al rechazo. Pero no entendemos que ese miedo y ese rechazo lo vivió Cristo en una muerte de cruz a través de su pasión. Por eso no nos debe dar pena llevar a Cristo vivo, al no huirle a Cristo, sino gritar, yo creo. Y hay pasajes hermosísimos como el del sembrador, que van a alimentar y nos van a enseñar que debemos irnos y sembrarnos como semillas en esa tierra fértil que es el reino, que es el servicio a la iglesia, a la comunidad, la evangelización. Pero también en los momentos malos es necesario ir a la pasión, porque hasta en eso Jesús quería asimilarse a nuestra naturaleza humana. Se asimiló tanto que buscó una muerte de cruz. La aceptó como tal la misión. Por eso el yo creo no me debe dar miedo, no me debe dar pena. Porque si no se llevan las huellas de Cristo, no hago parte de él. Obviamente no escoger a bibliazos a todos allá tan en la cara, por anatema, fidei, maldito en la fe en latín, no lo repita, anatema fidei, sino es el mostrar en ese ADN esas huellas que Jesús dejó, las huellas de sus heridas, de sus clavos, de su corona, de su costado, de su espalda, de sus pies. Es allí donde está la clave. Porque la palabra debe ser para el discípulo rumiada. Nosotros no debemos tragar por entero la palabra, debemos masticarla, pasarla a cada uno de esos estómagos como hace el proceso de la vaca con sus múltiples estómagos. Tragar la palabra, morderla, volverla a pasar y así sucesivamente. El rumiar. Pero sobre todo aquí yo les voy a dejar una clave increíble para las personas que estamos acá, que me ha ayudado a entender mi fe aún desde mi laicado, que me ha ayudado a comprender el cómo ser un verdadero discípulo a pesar de que la embarre, porque yo la embarro y me equivoco, como te equivocas tú, como se equivoca todo el mundo. Lo que me ha ayudado a mí es entender ese discípulo que aceptó la voluntad de Dios a pesar de su juventud. Ese discípulo que guardaba todo, absolutamente todo en su corazón. Pero no solamente lo guardaba, sino también lo expresaba. Aquella discípula que estaba atenta a escuchar a su maestro, lo escuchaba y le servía. Aquella discípula que podía reconocer en el otro que valía la pena, incluso en el más enfermo, cansado, alejado, en el leproso, ver los ojos de su hijo. Estoy hablando de la Santísima Virgen María. Ella es la apóstol apostolorum. Algunos se le atribuyen ese título de apóstol apostolorum a María Magdalena. Pero si lo colocamos como apóstol de los apóstoles, es la Santísima Virgen María, que poseía características, cualidades que nos enseñan hoy en día a ser verdaderos discípulos. Siempre estaba atenta, escuchaba, callaba, hacía la voluntad de Dios, pero también le decían que no estaba de acuerdo. Ella peleó con Dios, me encanta ese texto. No solamente le dijo, sí, fiat, acepto, sino venga, ¿y yo cómo voy a quedar embarazada si no conozco varón? Cuestionó a Dios, cuestionó al ángel que le llevaba el anuncio. Venga, Señor, ¿y por qué me pasó esto en mi vida? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué no permitiste que fuera más sencillo para mí? Ella habló, no se quedó callada únicamente, habló y dijo.
pero también reconoció y cayó, aceptó, venga lo que venga, la voluntad de Dios. Por eso es que este cuarto paso de enseñanza y método de Jesús para su discípulo es aquel que Cristo sirve directamente al discipulado. Es entender cómo Jesús no solamente pretendía que lo sirviesen, sino él mismo en su gloria y potestad y poderío, porque era Dios, se abajó. Miren, ocurre completamente lo contrario a un político, a un presidente, a un rey, a alguien con cargo alto, que está esperando que se le sirva o que le sirvan, mas no se abaja para servicio. Esa es una de las enseñanzas más grandes que el mismo Cristo pudo haberles dejado a sus discípulos. El ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí, pero también lo que nos dice Juan 13. ¿Entendéis lo que yo he hecho? Cuando resucita, ¿entendéis lo que yo les decía? ¿Entendéis que ibas a pasar por momentos difíciles, que te iban a preocupar, que te iban a lastimar, que te iban a herir, pero que conmigo ibas a resucitar? ¿Entendías lo que decía Juan el Bautista, que necesitaba que él disminuyera para que Cristo creciera? Por eso es que en ese sentido, Dios, al momento del servicio a sus discípulos, nos deja tres palabras claves, tres objetivos claves que debemos tener en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, con nuestros hermanos curitas, con nuestros sacerdotes, con nuestra santa iglesia, con todo el mundo. El primero, el servicio. Daniel, pero ya lo has mencionado mucho, sí, pero pues imagínate, y Jesús lo seguía enseñando y repitiendo y les costaba entenderlo a sus discípulos. El servicio es lo que no podemos dejar de hacer. El segundo, la humildad, porque vuelvo y repito, que Él crezca y que yo disminuya. Y el tercero, la acogida. Si tú sumas estas tres palabras, da un correcto discipulado en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia, iglesia doméstica. No solamente es la iglesia que se reúne cada domingo en la Eucaristía o entre semana, no solamente es la iglesia que se reúne para una procesión con una imagen pesada o para participar del Via Crucis. No solamente es una iglesia que va a visitar a los más necesitados, es una iglesia que sirve completamente y se sirve de Jesús. Como dice el Papa Francisco, y desde que inició su pontificado en el 2013, hay que salir a las periferias, hay que llegar donde nadie llega para poder evangelizar. No, y él hace mucho énfasis en, no quiero sacerdotes, curitas, que se queden únicamente en el altar, sino que tengan un olor a oveja. Ya no lo abaja nosotros desde un laicado y nos dice, también necesitamos tener un olor a oveja de aquel que sirve completamente. Porque es allí donde llega el quinto punto de este discipulado de Jesús. Y es que nos vuelve testigos. Y al ser testigos nos envía. Jesús envía a sus discípulos a evangelizar. Ese anuncio querigmático, querigma, primer anuncio, primer encuentro. Y por eso en Juan 20:21 nos dice, así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y es así como se mantiene esa evangelización. Y Jesús hace dos envíos, anótatelos. Jesús hace dos envíos en las Sagradas Escrituras.
El primero es a sus discípulos, a sus 12. Pero también Jesús hace un otro envío, hace un segundo envío, que son a sus 72, nos lo dice la Escritura. Jesús envía, pero ese envío, y me devuelvo para que te quede en tu corazón, no en tu mente, porque la teología y el estudio y la hermenéutica, la exégesis, la interpretación bíblica, debe hacerse desde la razón, pero debe bajar al corazón y en Jesús encontrar la razón. Si me pides que te lo repita, no te lo puedo decir porque fue improvisado. Más que improvisado, Dios no lo regala. No solamente acá, sino acá, y a través de eso nos da la razón Jesús. Por eso Jesús nos vuelve testigos y enviados. Nos enseña a través de su servicio el servir. Nos pone a servir a los demás para encontrar en el otro la vida de Cristo. Nos enseña el don magnífico de la oración. Entra a tu cuarto, cierra la puerta. Quiero tener ese encuentro de corazón a corazón contigo. Nos enseña que nos debe guiar y nos debe corregir. Estas son las enseñanzas de ese verdadero discípulo de Cristo y ese discipulado cómo se transmitió de corazón a corazón con los demás discípulos. Es una experiencia íntima, una pedagogía. Daniel, pero ¿qué tiene que ver los discípulos con Cristo? Pues porque los discípulos son viva imagen del Cristo, de Jesús. Por eso fue que la evangelización llegó hasta nuestros días. Porque siguieron las enseñanzas, no solamente las aprendieron, las pusieron en práctica, volvieron a Jesús experiencia. A pesar de sus caídas, a pesar de sus errores, Pedro lo negó 3 veces, se equivocó, pero es la piedra de nuestra iglesia. Primera de Pedro 2:24, Mateo 16:18. Es allí donde la iglesia se vuelve una y hasta el día de hoy la pedagogía de Cristo se traspasa. En esa sucesión apostólica, hasta el día de hoy, no solamente a nuestros hermanos sacerdotes, sino también al pueblo del laicado, formado, educado y fortalecido en la fe. Hasta aquí tengo el tema. Si ya se dan cuenta, ya son casi ya 1 horita. Me gustaría también darles la opción de algunas preguntas. Si me las sé, las contestaré. Si no me las sé, no la inventaré. Me corcharás, pero pues prometo adelantarte más adelante o primero investigar y después proyectar. Entonces, bueno, después de este tema del día de hoy, cuéntenme si les queda alguna pregunta, si de pronto algo no entendieron. No todos ni todas al mismo tiempo.